Los fines que es, básicamente, tener un manejo ambientalmente seguro en nuestros residuos peligrosos. El componente 2 que incluye el plan de gestión integral de residuos peligrosos es el manejo interno. Recordemos que el manejo interno es desde el punto de origen de los residuos peligrosos hasta el punto de almacenamiento o el cuarto de almacenamiento. Vemos que hasta ahí se define como ese manejo interno que deben de hacer las entidades, de tal manera que podamos reconocer unos elementos que no hemos, digamos que es un reto para todas las entidades poder realizar este tema como lo establece la norma. Recordemos aquí una norma que es el decreto 1609 del 2002, ¿cierto?, que incluye una serie de normas técnicas colombianas dependiendo la clase de residuo, con el propósito de podernos orientar dependiendo de la clasificación en el envasado, en el rotulado, en cómo hacer la movilización interna y cómo obviamente realizar el almacenamiento de los residuos peligrosos. Normas técnicas colombianas que, si no las tienen, por favor, ahorita en el canal en el que les vamos a dar la comunicación, nosotros tenemos copia las podemos compartir, porque al final es un material de trabajo que se puede compartir con las entidades, de tal manera que ustedes también puedan conocer esta información y podamos conocer cuáles son los criterios, dependiendo de la clase de nuestro residuo, con los que se debe abordar el concepto de envasado, rotulado, almacenamiento, de tal manera que no vayamos a generar impactos posteriores. Entonces, dentro de ese manejo interno, pues, se incluyen aspectos como todas las medidas de contingencia que puede implementar la entidad para el manejo interno de sus residuos. Medidas de contingencia y que van asociados a un plan de contingencia que para el caso de la Nación tenemos como marco de referencia el decreto 321 de 1999, y para el caso del distrito de manera adicional tenemos una guía para la estructuración de planes de emergencia y contingencia que está adoptado a través de la resolución 004 del 2009. Recordemos de que esta guía también se encuentra en la página web del FOPAE, porque esto es a cargo del FOPAE, entonces nos puede orientar y nos puede dar luces de cómo realizar estos planes de contingencia que van a ir incorporados en los planes de gestión integral de residuos peligrosos. Todo el tema de la entrega al transportador, a veces como que no hemos caído en cuenta que somos corresponsables con el transportador, con el receptor, hasta tanto los residuos no tengan una adecuada disposición final. Entonces, de pronto no les ha pasado, pero uno no es exento que le pase. Ustedes le entregan el residuo peligroso al transportador y que el transportador tenga un accidente. Ustedes son corresponsables, o sea, el generador es corresponsable, y ustedes, cuando hablo de las entidades, somos corresponsables si algo llega a pasar con este transportador. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos nuestros soportes de que efectivamente estamos analizando y estamos vigilando que el transporte, que el vehículo, que el conductor cuente con las condiciones óptimas para hacer este ejercicio de actividad, pues obviamente vamos a tener un respaldo de que este tema no lo dejamos a la deriva y que tuvimos las precauciones necesarias para garantizar que este transporte cumpla con la normatividad vigente en la materia. Recordemos de que esto lo tenemos señalado en el decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte. Entonces, pues, básicamente esta es como una presentación de los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar del manejo externo ambientalmente seguro. Entonces, una vez nosotros hayamos hecho nuestro almacenamiento adecuado de nuestros residuos peligrosos, pues obviamente nosotros debemos de garantizar y a través de gestores autorizados. Recordemos de que podemos consultar los gestores autorizados en la página web de la Secretaría de Distrito de Ambiente. Es una responsabilidad que tienen las autoridades ambientales, es publicar en sus páginas web las empresas gestoras. Actualmente nosotros en Bogotá tenemos cerca de 18 empresas encargadas del manejo integral de los residuos peligrosos en diferentes actividades. Es importante que preguntemos qué actividad está licenciada. Las actividades licenciadas son o el almacenamiento, o el tratamiento, o el aprovechamiento, o la disposición final.
El transporte de residuos peligrosos no es una actividad que requiere licencia ambiental. Entonces, importante que tengamos en cuenta estos elementos. Y por último, dentro de lo que considera el plan de gestión integral de residuos peligrosos, solamente está todo el tema del seguimiento y evaluación del plan, reconociendo obviamente quiénes son los responsables de esta coordinación de la implementación de este plan. Este plan incluye unos elementos de capacitación, unos elementos de actualización que debemos de conocer, que a veces al mercado vienen saliendo productos que cambian un poco sus contenidos y sus presentaciones de tal manera que podamos estar como a la vanguardia de cómo reconocer este tipo de elementos o bienes que posteriormente se van a convertir en un residuo posiblemente de residuos. Definir unas estrategias de seguimiento y evaluación al plan. ¿Cómo es esto? Básicamente es haciendo la trazabilidad desde que se genera el residuo peligroso hasta donde va a parar el residuo peligroso hasta el receptor. Es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la estrategia que va a tener la entidad para hacer ese seguimiento de evaluación. Y pues obviamente un tema de un cronograma de actividades que nos podamos poner unas pautas semestrales, trimestrales, de tal manera que podamos avanzar con la implementación de este plan de gestión integral de residuos peligrosos. ¿Cómo identificamos nuestros residuos peligrosos? No sé si han consultado los anexos 1, 2 y 3 del decreto 4341 con respecto a los residuos peligrosos que se pueden llegar a generar. Digamos que esa es una de las primeras herramientas que tenemos actualmente para la identificación de residuos peligrosos. Si leyendo y analizando estos anexos, el 1 y el 2, no reconocemos si este es un residuo peligroso, pues tenemos una alternativa que es una caracterización. Esta caracterización se hace en virtud de la resolución 062 del 2007, es una resolución del IDEA, donde nos plantea cuáles son las pautas, los lineamientos para realizar las caracterizaciones de los residuos peligrosos y obtener sus características de peligrosidad. Entonces, recordemos de que eso siempre tiene que hacerse con laboratorios acreditados ante el IDEA. Y pues otra alternativa que nos puede orientar en la identificación de nuestros residuos peligrosos es que las hojas de seguridad. De pronto a veces no nos damos a la tarea de conocer esas hojas de seguridad. Esas hojas de seguridad casi siempre están por internet, o si no es de responsabilidad fabricante importador, digamos, entregársela al consumidor. Una hoja de seguridad donde nos identifique qué tipo de producto es, cuáles son sus características de peligrosidad, cuáles son los riesgos que genera, cuáles son, digamos, las pautas para atender emergencias. Entonces, digamos que esta es otra posibilidad que tenemos al momento de definir si es o no lo que se está generando en la entidad un residuo peligroso. Entonces quise traerle como una parte de lo que podría llegar a ser una hoja de seguridad para los que de pronto no las han trabajado. Digamos, quise traer esta que es una hoja de seguridad para líquido parafeno, donde pues aquí tenemos precisamente identificado el código de rombos, el código de las Naciones Unidas, de tal manera que nos pueda permitir con facilidad saber cuáles son las condiciones y características para su almacenamiento, para su envasado, para su empacado. Entonces, en ese sentido vamos a poder tener mucho más luces de cómo poder abordar el tema. Una hoja de seguridad básicamente está compuesta por una identificación del producto, donde nos orienta cuál es su uso, una composición. Entonces aquí estamos observando como que nos lleva una idea de cuál es el componente de la composición química del producto. Lo que les mencioné, una identificación de peligros, unos temas de qué hacer en caso de primeros auxilios, cómo poder atender incidentes o emergencias con respecto a este producto, que en este caso era líquido parafeno. Que esto se nos puede presentar en los patios, en días que tienen patios de mantenimiento de vehículos, ¿cierto? Eso es uno de los residuos peligrosos que se puede llegar a generar. Entonces, como para que lo tengamos presente. Entonces, en estas hojas de seguridad podemos encontrar información ubicada en nuestros códigos de ROM
donde básicamente el azul va orientado a los riesgos que tiene este producto para la salud, el punto de emisión, reactividad y el peligro específico que puede llegar a generar este producto. El envasado, empacado y embalado de los residuos. Entonces, pues, básicamente aquí lo que se busca es que por lo menos el empacado y el envase de estos residuos, donde vamos a contener estos residuos, pues sean unos envases que con un material que debe ser compatible con los residuos. Digamos, aquí hemos encontrado situaciones donde los diferentes tipos de residuos que pueden ser en estado líquido son almacenados en cajas de cartón, donde obviamente esto genera mucho mayor riesgo al tema de su almacenamiento. Debe también, este tipo de empaques envases debe ser resistente a las condiciones, que a veces por las características de las instalaciones de las entidades, a veces las condiciones de los cuartos de almacenamiento no son las mejores. Debe permitir que no se vayan a generar pérdidas de ese tipo de los residuos, principalmente cuando están en estado líquido, y tener un espesor que evite filtraciones y soporte esfuerzos para manipulación, traslado y transporte. Es un ejemplo básicamente de cómo podríamos etiquetar nuestros residuos almacenados, donde básicamente estamos identificando los niveles de peligrosidad, la clase de residuo, con el propósito de que nos pueda orientar cuáles son las medidas para su almacenamiento y para su transporte. Estas son la clasificación de la 1 a la 9 que plantea la resolución 1609, pues tomada de normatividad internacional, donde podemos identificar las condiciones posteriores al almacenamiento y al transporte de los residuos peligrosos. Importante la obligación de verificación de los aspectos del decreto 1609, donde básicamente aquí debemos de reconocer y traer de manera rápida una lista de chequeo que nos podría servir para analizar las condiciones de los vehículos de transporte, donde obviamente aquí tenemos que conocer la empresa transportadora, el nombre, por lo menos el nombre del conductor, si ha realizado su curso para el transporte de residuos peligrosos, las características del vehículo, qué tipo de vehículo es, la inspección durante el cargue, o sea, cuáles son las condiciones que tiene el vehículo para el cargue de los residuos, los recipientes que se encuentran en el vehículo para el transporte de los residuos peligrosos, que obviamente un dato de la empresa y donde puede llegar, donde va a llegar el destino final del vehículo. El tema del registro de generadores de residuos peligrosos es otra responsabilidad que debemos tener en cuenta. Recordemos que para diligenciar este registro de generadores, pues básicamente la plataforma nos pide estos como 3 componentes de información, que es la información básica del generador, la información sobre los bienes y servicios ofrecidos y la información de generación terrestre y existencia terrestre. Todo el tema de capacitación al personal, nosotros debemos de garantizar de que continuamente estamos capacitando al personal. Una alternativa que podemos ofrecer, digamos, que se puede tener en cuenta es todas las capacitaciones que puede aportar el SENA. El SENA aporta capacitaciones gratuitas para los diferentes generadores o para las personas que están encargadas del manejo de residuos peligrosos, entonces podemos tener esa opción. Todo el tema de los elementos de protección personal, el certificado de capacitaciones, que hay veces esto no lo tenemos dentro de nuestros planes de gestión, el registro de asistencia y todo el tema de la planificación de las temáticas que se pueden abordar en el momento de las capacitaciones. Como les menciono, estos son elementos extraídos de la guía para la construcción de planes de emergencia y contingencia. Entonces, es muy importante que lo revisemos en el momento de realizar nuestro plan. Plan que debe tener un plan estratégico, un plan operativo, un plan informativo y toda una definición de recursos y necesidades. Importante esto, tener las actas de certificación de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final por un periodo mínimo de 5 años.
tener las medidas de carácter breve, acceso y clausura de ventilación de la actividad que actualmente se está desarrollando, pues principalmente para el sector industrial, y contratar siempre los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y inspección penal con empresas debidamente licenciadas. Estas son las condiciones técnicas para el almacenamiento de RESPEL. Aquí hemos tenido algunas condiciones que se pueden mejorar. Básicamente aquí lo que debemos de garantizar es principalmente que el residuo no se vaya, que el residuo no vaya a contaminar residuos ordinarios, que el residuo que esté empacado, que esté envasado en óptimas condiciones, que si se llega a, digamos, a generar unos momentos o eventos de derrames, pues podamos tener unas unidades de contención que permitan disminuir el riesgo. Todo el tema aquí de emergencias, y todo el tema de, obviamente, la iluminación, todo el tema de servicios públicos, porque es importante que a veces en los cuadros de almacenamiento no tenemos ni siquiera el servicio de energía, la señalización, que es importante que conozcamos, que la persona que entra ahí sepa exactamente qué es lo que se está almacenando en ese momento. Las obligaciones del transportado, que básicamente es cumplir con el decreto 1609. Pasar rápido porque el tiempo se me fue un poco largo. Obligaciones del receptor, que básicamente es cumplir con lo que establece la respectiva licencia ambiental. Y entre las obligaciones de las autoridades en estos momentos, una principal es todo el tema de promover la gestión integral de los residuos peligrosos y tener dentro de su jurisdicción un plan de gestión integral de residuos peligrosos que fue adoptado para el caso de Bogotá a través de la resolución 1754 del 2011. Se estima que, según el plan de gestión, se estima que en Bogotá se están generando para el año 2012 cerca de 134.000 toneladas de residuos peligrosos. De estas, el 58% principalmente del sector industrial. Nosotros estamos ubicados en el sector servicios, en las entidades estamos ubicados en el 30.58. Eso trae un poco como la distribución de lo que en su momento se analizó con relación a la generación de residuos en el sector servicios, donde el sector transporte pues, obviamente ha aportado una cantidad importante de residuos peligrosos en la ciudad, lo mismo el sector salud. Estas son las principales actividades prioritarias identificadas con relación a la generación de residuos peligrosos en el distrito. Las corrientes prioritarias, y importante mencionar las primeras tres corrientes: desechos clínicos afines, aceites minerales de desechos no altos para el uso que estaban destinados a aceite usado, lubricante, y desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, de pinturas, lacas o aguas. Con respecto a las entidades distritales, ¿qué es lo que estamos generando en las entidades distritales? Pues estamos generando agroquímicos que están clasificados aquí, digamos, les damos unas pautas como para que sepamos cómo se pueden clasificar estos residuos peligrosos. Y4, tema de toners y cartuchos se puede clasificar en la corriente Y12. Tema de aceite usado se puede clasificar en la corriente Y8. Vamos aquí algunas imágenes de lo que hemos encontrado en las diferentes entidades. Tema de Y29 para todo el tema de luminarias, bombillas y bombillos fluorescentes. Tema de A1180 para todo el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Un tema de A1010 o Y23 dependiendo de los componentes de las pilas. Lo mismo el A1180 para montaje de RAES, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos, Y3, tema de amalgamas principalmente en los hospitales, Y29, pinturas, Y12, pinturas y sus envases, baterías de vehículos, Y31, residuos hospitalarios, Y1. Y esto, digamos, para todo el tema del sector educativo, Y14, las sustancias que, digamos, que no están identificadas dentro de las demás categorías de los residuos. Algunos niveles de gestión, ¿cómo lo están manejando algunas entidades? Pues bueno, aquí vemos que... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Liliana Meneses Romero, y de todos los colaboradores del hospital, le damos un gran saludo a todos ustedes y agradecemos la
invitación que nos realizó la Secretaría Distrital de Ambiente para poder compartir con todos ustedes nuestras experiencias. Estamos en este momento la doctora Yolanda Rusi, que es la coordinadora, gestora y alma de todos los procesos y procedimientos que se han realizado en nuestro hospital, de Eduardo, ingeniero ambiental de nuestro hospital, que nos va a colaborar con la presentación. Antes de que todo, queremos ponernos un poquito en contexto frente a nuestro hospital. Nuestro hospital Sinfonía está ubicado en la localidad de Usaquén. Tiene un edificio de 8 pisos con sótano y un subsótano, 2 edificios anexos de 2 pisos. Fue fundado el 24 de julio de 1982. Tiene un total de camas de 333 camas al servicio de la comunidad. Igualmente tenemos una sede en la localidad de Suba de 2 edificios y un piso, y de un piso y el otro de 3 pisos. Disponemos, esto es importantísimo para el contexto, disponemos de una unidad de quemados y cirugía plástica. En total son 53 camas de unidad de quemados que tenemos, entre ellos unidades de cuidado intensivos y unidades de cuidado intermedio. Tenemos unidad de cuidado adultos, pediátrica y neonatal. Tenemos todo un servicio de urgencias, consulta externa, hospitalización en todas las especialidades y subespecialidades, programas especiales de VIH y hemofilia, que es a nivel nacional. Bueno, tenemos como política ambiental establecida desde el direccionamiento estratégico de nuestra entidad. En el momento se está reevaluando toda la plataforma estratégica, pero en el momento esta política es la que nos está dando todos los lineamientos de los procedimientos que estamos realizando dentro del hospital. Entonces, el ingeniero nos va a colaborar con toda la presentación de residuos. Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Vamos a hacer la presentación de la gestión interna de los residuos peligrosos, administrativos y hospitalarios que están generando en la institución. Estamos hablando de una gestión interna y una gestión externa. Nosotros actualmente estamos como entidad que presta servicios de salud presentando residuos de orden biosanitario, mortoposante, anatomopatológicos, residuos químicos, y también incluimos la parte de los residuos RAES y algunos administrativos que más adelante se los voy a describir. Para la gestión interna de nosotros, ¿cómo se logró? Haciendo una hicimos una identificación de todos nuestros residuos, hicimos una clasificación, una cuantificación de lo que estábamos generando. Hicimos una gestión interna, que es por parte del hospital, y una gestión externa cuando hacemos entrega del residuo, obviamente al operador externo o al operador que tiene la licencia ambiental, y tenemos unas alternativas de prevención y minimización mediante nuestro PIGA, nuestro PEGI, y mediante un procedimiento que se creó que es para el manejo de los residuos administrativos. Entonces vamos a, como es un servicio que presta servicios de salud, pero una empresa que presta servicios de salud, vamos a ver rápidamente qué estamos generando y cómo lo estamos clasificando y almacenando. Biosanitarios, cortopunzantes y anatomopatológicos. Obviamente para todos ellos existen unos recipientes especiales donde se hace la segregación directa, donde se llega a un sitio de almacenamiento para su pesaje y donde se entrega un gestor ambiental autorizado, que aquí en Bogotá es obviamente la única empresa que es Ecocapital. Los otros residuos que también estamos manejando son medicamentos deteriorados, frascos de medicamentos y residuos químicos líquidos. Todos estos residuos son almacenados, empaquetados, son embalados en sitios especiales dentro de nuestro cuarto de residuos químicos y de residuos líquidos, son pesados y son entregados al gestor ambiental. Toda esta disposición que se está haciendo se hace mediante una lista de chequeo. Cuando el gestor ambiental viene, nosotros hacemos una lista de chequeo para verificar que cumplan con la normatividad. Ellos nos entregan a nosotros una lista de entrega de lo que se está movilizando, y por último nos están entregando a nosotros
un acta de disposición final de este residuo, lo que significa que estamos haciendo no es una trazabilidad, un seguimiento desde la entrega hasta que se hizo el tratamiento o la disposición al residuo. Continuando con los residuos que también estamos nosotros haciendo en la gestión interna, es muy importante los tubos fluorescentes, lámparas, bombillas y balazos, y también se nos olvidó incluir ahí lo que son la parte de residuos mercuriales cuando se nos rompen los termómetros, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estos termómetros se rompen, debemos hacerle la desactivación o inactivación directa del mercurio para entregárselo directamente al gestor ambiental autorizado. Para eso tenemos un procedimiento. Nosotros le solicitamos al departamento de mantenimiento que por favor siempre guardaran las cajas originales de los tubos fluorescentes y de las bombillas. ¿Con qué sentido? Embalarlas, empaquetarlas, almacenarlas y roturarlas. ¿Para qué sirve esto? Que si en algún momento el tubo fluorescente se nos llega a romper, conserve el vidrio y los residuos de mercurio dentro del paquete, dentro de la caja y dentro de la bolsa para que no haya exposición al medio ambiente. Y obviamente también tenemos un recipiente para todo lo que son balazos para su clasificación, se entrega también directamente al gestor autorizado. Otro residuo que también estamos nosotros llevando en la gestión interna son todos los residuos de hidrocarburos, envases de pintura, de barniz, de solvente, absorbentes y telas contaminadas. También hacemos lo mismo, les pedimos al departamento de mantenimiento que nos lo entreguen y se hace el embalaje y el empaquetado y el rotulado en bolsas plásticas rojas para identificarlo como residuo peligroso y se está llevando a nuestro sitio de almacenamiento temporal para entregarlo al gestor autorizado. Otro tipo de residuos que también queremos acotar aquí de lo que está llevando el Hospital Simón Bolívar son residuos de computadores y sus periféricos. Actualmente solamente el Hospital Simón Bolívar cuenta con un 5% de equipos propios, el resto están por alquiler. Pero cuando ese residuo se genera, nosotros tenemos unos sitios de almacenamiento donde se hace la gestión de sus periféricos y de los computadores. Los tenemos en estivas para evitar que tengan contacto con el medio ambiente, o que se puedan dañar, o que se puedan caer, o que se puedan romper. Y obviamente cuando es necesario se entrega un gestor autorizado para que hagan el aprovechamiento o para que hagan la recuperación. El otro tipo de residuo que también estamos haciendo en la gestión interna son todos los residuos de tóner, cintas y cartuchos. El generador, en este caso que es nuestro cliente interno, nos entrega el cartucho. Lo que hacemos nosotros, nuestro cartucho, nuestra cinta, lo que hacemos entonces es etiquetarlo, para en bolsas rojas, lo pesamos y se lo entregamos al gestor ambiental para que haga la disposición final o para el tratamiento de este tipo de residuos. También tenemos una campaña que es una campaña no así de valor agregado. La institución tiene equipos propios, equipos de supervisión y sus partes, pero también hay unas personas que nos dicen, oye, yo no sé qué hacer con mi celular, con el cargador que lo quiero desechar. ¿Qué estamos haciendo? Nos lo entregan a nosotros hacemos obviamente el embalado, el etiquetado y lo estamos entregando a un gestor ambiental para que nos haga obviamente la disposición final. Esas son campañas que están llevando en lo posible para que las personas tengan conciencia ambiental y para que empiecen a participar de todas las campañas que está realizando el distrito y a nivel nacional. También las pilas recargables, algunas dependencias, algunas áreas las están depositando dentro de los recipientes de gaseosa o dentro de recipientes. ¿Por qué tenemos estos recipientes? Porque la área es queremos reutilizar estos recipientes. Y qué mejor manera llevándolo a hacer un almacenamiento temporal de las pilas. También después de que tengamos ciertas cantidades, los pesamos, los embalamos, los roturamos y los estamos entregando al gestor ambiental. ¿Qué se quiere el próximo año? El próximo año se quiere que existan puntos ecológicos a nivel interno para hacer la segregación, para hacer la exposición directa. Le estamos diciendo a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros de trabajo, hacerlo voluntariamente, yendo yo a depositar la pila llamémoslo así, en el recipiente o en el sitio especial para este residuo, es mucho más importante para mí que entregárselo a alguien que lo haga por mí. Entonces, me hace llenarme a mí de conciencia ambiental. Lo que queremos es el próximo año tener los puntos ecológicos. También estamos haciendo la gestión de los disquetes, de los discos flexibles y de todo lo que son los CDs. Nos los entregan, nosotros los embalamos, los etiquetamos y los entregamos al gestor ambiental. Un residuo que queremos que también ustedes sepan que también se está tratando, aunque no es peligroso, sino que es especial, son los residuos de escombros. Se le pidió a la ingeniería de mantenimiento que cada vez que este residuo se generara, hicieran una correcta segregación para poder reutilizar algunos ladrillos o algunas partes de metal.
y si no, que por favor lo embalaran en lonas y entregarlo a nosotros al relleno sanitario autorizado, que creo que en este momento solamente hay uno, o a la empresa de aseo, que nos da más o menos 10 lonas cada vez que se genera este servicio. Estos son unos datos de trazabilidad que tenemos de la generación de residuos desde el año 2009 hasta el primer semestre del año 2012. Queremos que noten que estamos llevando en cuanto a lo que generamos nosotros como empresa de prestación de servicios de salud, pues todo lo que tiene que ver con los residuos patógenos y químicos. Pero también estamos muy interesados en hacer todo lo que es entrega de todo fluorescente, y entregamos 1.435 kilos en este periodo de tarros usados con tinturas solventes, de baterías usadas, de tonos, de actividad colectiva. Ha sido una gestión que se ha realizado desde la gerencia, desde el Grupo de Salud, Ocupación y Gestión Ambiental, y son datos que ayudan a la conservación del medio ambiente y que ayudan a la gestión interna que estamos realizando nosotros. ¿Qué estrategias de comunicación tenemos? No solamente para divulgar y socializar, sino para adoptar una política ambiental y para adoptar una educación ambiental. Tenemos una agenda institucional, se las quiero mostrar. Nosotros cada año del área de salud ocupacional se está sacando hace 15 años una agenda institucional informativa, donde se tratan los componentes del PIB, también se tratan los componentes de la generación de residuos. Esto lo ha hecho la doctora Yolanda Rossi hace 15 años y ha sido una estrategia muy importante porque las personas conocen que la entidad está muy, pero muy interesada en la parte de la segregación y en la parte de la gestión de los residuos. Hemos hecho campañas o capacitaciones masivas. En este año ya llevamos 1.400 capacitados, en el pasado fueron 2.743, pero ¿a quién se llega? A todos los funcionarios de planta, de contrato, a estudiantes internos, residentes, que casi siempre están allá rotando 600 personas, y siempre se les enseña, tenemos un programa, siempre se les muestra que nos tienen, bueno, que deben colaborar con la parte de la segregación correcta y nuestros planes de gestión integral de residuos. Se creó un documento que es un procedimiento para la gestión de residuos hospitalarios peligrosos y RAES, donde se identificaron responsables desde el momento en que se genera hasta el momento de la gestión externa. Este documento se socializó a todos los líderes del área con el fin de que conozcan qué es lo que quiere el Hospital Simón Bolívar, no solamente para el cumplimiento de la normatividad, sino para cumplir con nuestros programas de gestión integral de residuos que estamos actualmente con el PIB. Se creó un grupo de gestores senior y juniors, donde cada grupo se encarga de hacer la vigilancia y control de la correcta segregación de los residuos mediante un formato. Este grupo se encarga de cada área, entregar un informe mensualmente y nos dicen en qué estamos fallando para hacer nuestros planes de mejoramiento. Ya toda la entidad los conoce y obviamente pues es una ayuda muy importante para que cada vez se mejoren los procesos de gestión de los residuos. Entregamos folletos, tenemos unos videos institucionales, se los quiero mostrar. Estos videos institucionales se están publicando en la intranet y en la página web del Hospital Simón Bolívar. Aquí tenemos Desarrollo Sostenible y Viga, donde les enseñamos al cliente interno y externo cómo se hace la correcta segregación de los residuos hospitalarios y los residuos peligrosos aquí dentro de la entidad, y obviamente para que también conozcan alternativas fuera de la entidad. Tenemos un talento humano, tenemos 3 profesionales en área de medio ambiente, el médico especialista, la doctora Yolanda Rossi, recursos físicos como en nuestra unidad técnica de almacenamiento, donde tenemos clasificación de residuos patógenos, peligrosos, químicos, ordinarios y reciclados. Y hacemos obviamente listas de chequeo, de inspecciones y de verificación. Y los recursos económicos, pues mira, de nuestros gestores externos. El apoyo de la gerencia. El apoyo de la gerencia parte de una misión donde está comprometida con el medio ambiente. Política de liderazgo para la conservación del medio ambiente, fortalecimiento de los planes de gestión, apoyo a planes de divulgación, adquisición de elementos y compromiso con la normatividad ambiental. Bueno, en fin, queremos que si en algún momento ustedes les sirve de alguna manera la gestión que ha hecho el Hospital Simón Bolívar, estamos con mucho gusto a la orden. Una gestión que es muy importante para este año fue que existió un grupo de salud, ocupación y gestión ambiental, se dividió y ahorita actualmente el grupo de gestión ambiental se está fortaleciendo con 3 profesionales y estamos a la orden para que ustedes, lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y muy amables por la recepción. A los compañeros del Hospital Simón Bolívar, quisiera que nos contaran qué es lo que están entregando. Ok, nosotros estamos entregando fruta deshidratada y unas semillas de unas florecitas, una se llama pensamiento brillante, ¿y cuál es el otro? Les comento. Sí, no. Es que
nos hemos ideado a través de salud ocupacional unas estrategias de gestión ambiental, porque realmente a veces la gestión ambiental es como un peso para la parte administrativa y es como una cosa de motor, ¿sí? Entonces realmente nosotros hemos intentado por salud ocupacional entregar estas hojitas que ustedes tienen ahí para cuando entra la gente al consultorio del médico o algo, yo le digo, bueno, vengo a que me haga una consulta, doctora Yolanda. Entonces yo digo, primero que todo, dígame si sabe qué es PIGA. Entonces él me dice, bueno, PIGA es algo ambiental o es algo que tiene que ver con el aire. Entonces yo le digo, bueno, PIGA es Plan Institucional de Gestión Ambiental, tiene que ver con esto, con lo otro. Entonces toma esto para dentro de PIGA, nunca se debe olvidar esto, hábitos de vida saludable, higiene ambiental, y tenemos ahí lo que tienen arriba, la semillita negra, se llama Hermosa de Día, es para sembrarlo. Y las otras como amarillitas son pensamiento gigante. Y lo que está debajo es, lo que es blanquito, es manzana deshidratada, tenemos uchua deshidratada y tenemos limón artesanal, y creo que hay una arandana también deshidratada. Entonces, básicamente son estrategias que yo utilizo para que la gente diga, bueno, pero se le quedó lo mismo que la agenda. Utilizamos también, tengo unos cuadernillitos de gestión ambiental, del plan hospitalario de emergencia, que yo quería pues como traer como experiencia exitosa. Lo hicimos el año pasado con la doctora María Eugenia, que es nuestra gestora ambiental, y al final del plan hospitalario de emergencia también les estoy recordando todo lo que es la parte de gestión ambiental. Igualmente con la agenda, que ya tengo la agenda escrita para el año entrante, ya lo hicimos con la doctora María Eugenia y el ingeniero Eduardo. También próximamente pues, trataré de traerles el año entrante cuando tengan los ejemplares. Tenemos también pues mucha socialización y educación. Estos recursos, yo les quiero aclarar que obviamente el hospital no tiene tanta plata para darle todos estos recursos, entonces yo trato de conseguirlos fuera de la institución, a través de algunas organizaciones, de algunos laboratorios, algunos trato de conseguirlos con algunas ARPs, muy pocos, pero igualmente, por ejemplo, esto me apoyó alguna parte de la ARP, otra parte por el lado de salud ocupacional. Entonces realmente son cositas que a veces hacemos como tips para que la gente pues de todas maneras esté un poco comprometida. Tenemos obviamente también un documento que se escribió para lo que son los estudiantes internos y residentes, porque tenemos 600 estudiantes internos y residentes rotando por el Hospital Simón Bolívar, y ellos llegan en otro cuento totalmente diferente, porque también quería hablar con el ingeniero que expuso la primera parte, porque me parece muy importante que a través de no sé si sería a través de la parte ambiental o del Ministerio de Educación, que se creara como una cultura de sensibilización y socialización para los estudiantes internos y residentes que van a rotar en nuestras instituciones, porque a veces pues muy bueno que vayan y aprenden y apoyan, pero sí definitivamente a veces son las personas que en cierta forma nos dañan un poquitico, por decir, tenemos como la piedra en el zapato, porque no vienen como con la cultura y la sensibilización de la parte ambiental, o uno les comenta de la parte de desarrollo sostenible y ellos como que les da risa, ¿no? Entonces realmente a mí me parecería, pensaría que estos polos sobre estos talleres, capacitaciones, congresos pudieran servir de una u otra forma para que los entes que puedan tener voz y voto allá en la parte organizacional de la Secretaría de Educación pudieran promulgar estas actividades de socialización y de compromiso, donde yo por ejemplo con los estudiantes lo que yo hago es que yo les hago un examen cuando les estoy haciendo la inducción y la reinducción. Y si ellos no saben eso, el hospital no los acepta para votar en la universidad, como para votar en los estudiantes de medicina. Entonces realmente es como establecer una política también, porque ellos tienen un documento guía que se les hizo por salud ocupacional de actitudes y prácticas seguras en la parte de bioseguridad y residuos hospitalarios. Ese libro también es del libro de consulta, y obviamente ustedes lo pueden consultar en la página del Hospital Simón Bolívar. Es un libro pues, que escribimos con la doctora María, con nuestra gestora ambiental, que es María Cecilia, con María Eugenia, y María Eugenia a través de Calidad nos ha apoyado muchísimo en todo este proceso de ambiental. Como gestora ambiental, yo sí pues públicamente agradezco al área de Calidad que me ha apoyado a mí indiscutiblemente en todo este proceso ambiental. Entonces, pues ya terminé. Gracias, muy amable. Gracias a los compañeros del Hospital Simón Bolívar por esta bonita experiencia. Les quiero recordar que pueden hacer las preguntas, solamente tienen que levantar la mano para que les puedan entregar su hospital. Vamos a continuar ahora con el ingeniero Juan Manuel Díaz, él es el coordinador de gestión ambiental del Instituto Distrital de Turismo, con su presentación Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Pues mi nombre ya he presentado, Juan Manuel Díaz, estoy vinculado a la Institución Distrital de Turismo, en nombre del director Fernando Rosas, en nombre de la gestión ambiental de la Cecilia Buitrago, agradecerle a la Secretaría de Ambiente por la invitación. Bueno, pues el Instituto Distrital de Turismo no es tan grande como el Hospital Simón Bolívar, es una entidad mucho más pequeña, sin embargo hemos dado buenos pasos y bien orientados en la gestión de los residuos peligrosos. Primero, pues no puedo desaprovechar la oportunidad sin dar una cuñita de quién es la entidad, qué hace la entidad, porque a veces no se ve muy bien. Sin embargo, pues el Instituto Distrital de Turismo es una entidad que promueve a la ciudad como destino turístico y gestiona todas las competencias para fortalecimiento interno en cuestiones turísticas. Somos los responsables de implementar la política distrital de turismo, que fue pues, adoptada por el decreto 327 del 2008. La entidad se creó desde el año 2007 por el acuerdo 275. Si ustedes ven, todos los puntos de información turística que hay dispuestos por la ciudad son coordinados y administrados desde el instituto. Somos una organización pues adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico y pues de la Organización Sectorial Administrativa del Distrito Capital. Por lo tanto, somos una entidad pública. ¿Será que las entidades públicas de algún modo somos generadoras de residuos? Pues ya vamos a ver. La entidad pues ha tenido una gestión ambiental sobresaliente, ha sido reconocida por la Secretaría de Ambiente. El año pasado se obtuvo una muy buena calificación por la evaluación de la ejecución de su PICA. Antonio Rojas, compañero de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Comercio. La celebración de todos los días internacionales del medio ambiente, participación en sus campañas y también queremos dedicar a ese 14 minutos. Primero vamos a empezar preando, porque realmente estamos en un curso, entonces queremos el próximo año empezar preando, ¿sí? Y algunas bases del plan se publicamos en 14 minutos, no somos como para el 2015. Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Antonio Rojas Casilanco, de la Secretaría de Hacienda. Soy contador público y trabajo con la Dirección Distrital de Contabilidad. Como es apenas obvio, yo no vengo a hablar del tema ambiental, no vengo a hablar de los residuos peligrosos. Pero sí vengo a hablar de un tema que considero bien importante. ¿Por qué? Porque el tema del manejo de almacenes, el tema de bienes de consumo, bienes devolutivos y bienes de consumo que se manejan a través del almacén, tiene y presenta una problemática bastante grande, bastante generalizada. Yo veo con sorpresa cómo se ha trabajado en el tema ambiental, veo cómo los administradores ambientales, los ingenieros ambientales vienen trabajando arduamente, intensamente, hay toda una base normativa que les permite manejar toda esta regulación que se tiene en el tema ambiental. Sin embargo, en el tema de bodegas, almacenes, registros contables, nos hemos quedado rezagados en este sentido. Y para los almacenistas que manejan las bodegas, que manejan bienes devolutivos, bienes de consumo y un último registro de almacén, tarjetas, cargos, ven con un poco de expectativa qué está pasando en el término ambiental. Y dice, bueno, ¿qué hacemos respecto a los bienes que nosotros tenemos en bodega? ¿Cómo manejarlos? ¿Qué hay con respecto a las nuevas disposiciones? Si miramos con novedad las nuevas disposiciones. Y la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos? ¿Son normas relacionadas? ¿Están íntimamente relacionadas o son normas independientes? Definitivamente lo ambiental va por un lado y todo el manejo de almacenes va por otro lado. Entonces, ¿qué relación existe? Y la verdad, aquí, después de haber revisado todo el tema ambiental, toda la parte normativa y todos los avances que han tenido ustedes, todos ustedes los ambientalistas, nosotros entendemos que existe una estrecha relación. De hecho, nosotros en el año 2001, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Dirección de Contabilidad, se expidió un manual administrativo y contable para el manejo de bienes muebles y inmuebles en el Distrito Capital. Y allí manejábamos entonces toda esa tipología, veíamos bienes devolutivos, bienes de consumo, el tema de los bienes devolutivos, el tema del registro, el ingreso, la permanencia, la salida de los bienes, los elementos de consumo,
Y aquí cuando estamos hablando de bienes, de residuos, hay que entender que ese residuo, lo que hoy es residuo, ayer fue un elemento, fue un bien, fue una materia prima, que ingresó a los almacenes, que tuvo una permanencia en el almacén y que después de haber entrado en uso, muy seguramente porque está en una situación de deterioro, que ya es un elemento inservible, se convierte finalmente en un elemento inservible y sobre el cual tenemos que dar una disposición final. Y entonces, en términos de disposición final de esos elementos, nosotros nos preguntamos, los contables nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos articulamos con todo el tema ambiental? Y es importante entonces mirar cómo es esa relación que existe, como ese hilo conductor entre las diferentes normas. Y entonces tenemos unas normas ambientales que habla de residuos, también tenemos unas normas de carácter administrativo que habla de manejo y control, administración de bienes,